Para este día se tiene previsto abordar la norma de agricultura. La norma de agricultura, la NIC número 41, fue la última norma emitida por el grupo antecesor del IASBI, que era el grupo del IASC. La idea fundamental era en aquel tiempo tratar de estar a la moda, podemos decir la moda, la verdad, en que la contabilidad debía reflejar los valores razonables. O sea, era una tendencia global que se estaba teniendo en aquel momento. ¿Qué es lo que se buscaba? Justamente que los estados financieros se preparen con la visión de que brinden información que sea justamente útil para un inversionista. Esa es la parte fundamental que nosotros deberíamos conocerla. En este sentido, la norma 41 jugó mucho inicialmente con el valor razonable. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta norma tiene una característica especial, que contiene justamente el nacimiento, la creación, la generación, el crecimiento y la degradación de activos biológicos. Y los activos biológicos no solamente estamos hablando de plantas, sino también estamos hablando de animales. Entonces empieza a tener un giro la normatividad, como la última norma, tratando de ajustarse a la realidad de valores razonables. Lastimosamente, el tiempo demostró que las conjeturas de valor razonables están ancladas a un riesgo dinámico que se llama. ¿Qué es el riesgo dinámico? El riesgo dinámico constituye todos los elementos que pueden afectar directamente a una propuesta o a una realidad presente. Para poder hablarlo en forma general, el día de ahora, por ejemplo, yo pensé que no íbamos a tener muchos participantes porque, según yo, iban a estar en el concierto del Conejo Malo, ¿no? Pero veo que sí tenemos un buen número de participantes y seguramente los que han faltado estarán en el concierto del Conejo. ¿Y qué sucede? Por el momento no llueve. Seguramente afuera del estadio, creo que en el estadio es el concierto, van a estar vendiendo paraguas, van a estar vendiendo plásticos para cubrirse y demás. Un paraguas, antes de que llueva, seguramente podrán venderle a $5, $3, $5. Pero si llueve, en ese instante el paraguas puede subir a $10. ¿Por qué se da esta situación? Porque el valor razonable responde a condicionamientos totalmente externos. ¿Cuál es el valor razonable? ¿5 o $10? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el valor razonable? ¿Cuál de los dos está el correcto? ¿Cuál creen que sería lo más justo pagar? ¿5 o $10? ¿Qué opinan, mis queridos amigos? ¿Qué dicen al respecto ustedes? $5 nos dice Pau. Carlos también nos dice 5. Yo les podría decir que no siempre, porque tal vez si estuviéramos en precios dentro de un mercado abierto, puede ser un precio general. Por ejemplo, si se van a Supermaxi, no importa el día, la hora, si hay el concierto del Conejo Malo o no hay el concierto del Conejo Malo, siempre vamos a encontrar el paraguas al mismo precio. Pero si nosotros vamos a buscar en un paraguas junto al estadio, en medio de la cola, hay un costo de oportunidad. Creo que esto, recuerden, fue una de las primeras clases que nos daba Teo, ¿no? Sobre los costos de oportunidad, los valores razonables y demás. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que es sumamente volátil los valores razonables. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de ello? El del Bitcoin. Recuerden que el techo del Bitcoin, si más no me recuerdo, fue 92,000. Déjenme googlear para ver cuánto fue el techo del Bitcoin, y creo que fue en este año, fue en febrero. ¿Cuál fue el valor máximo del Bitcoin?
No, el máximo histórico del Bitcoin ha sido 68,000. Yo estoy seguro que subió un poco más. No me convence esta respuesta. En este momento hay los 68,000. En diciembre de 2021 estaba en 68,789. ¿Y qué es lo que sucede? Actualmente, ¿cómo está el valor del Bitcoin? Voy a poner Bitcoin hoy. Y el Bitcoin el día de hoy está en 16,922,99. Si nosotros hacemos una relación, prácticamente se perdió, hagamos muy sencillo, 66 a 16. 16 me representa el 25% de lo que costaba. Imagínense, o sea, ¿cuál volátil es el Bitcoin para justamente posicionarte en estos valores? Ahora, hay un sinnúmero de factores, ¿no? Entre ellos los factores, pues justamente el incremento de las tasas dentro de los bonos y dentro de Estados Unidos. Eso afectó totalmente el Bitcoin, a más de otras situaciones como fueron la guerra, ¿no? La guerra que existió de Rusia, justamente dio un pie a una situación que se estableció que el Bitcoin no constituía una fuente de garantía de reserva de valor. Al inicio de la guerra, todos pensaban que para evitar los problemas, tanto a nivel de Rusia como en la parte occidental de Ucrania, justamente pensaban que se iba a apuntalar mucho, que muchos iban a invertir en Bitcoins, pero verdaderamente el Bitcoin no sufrió ninguna tendencia al alta, lo que quiere decir que a pesar de que podía haber una guerra y al inicio se especulaba de una guerra muy fuerte, las reservas de valor no fueron al Bitcoin. Por ende, se desvirtuó el concepto presente del Bitcoin, que el concepto presente del Bitcoin es guardar como una unidad de valor, como una reserva, porque lastimosamente el Bitcoin nunca cumplió su definición de ser una moneda de uso, ¿no? Si bien es cierto, en El Salvador hay el chivo y con eso podemos comprar y vender los Bitcoin, debemos analizar que prácticamente se ha perdido un 75% en el Bitcoin por la alta volatilidad. A veces me dicen, ¿debo invertir en Bitcoin? Bueno, es una ruleta rusa, ¿no? ¿Por qué el Bitcoin subió de valor? Subió de valor porque muchas veces existían cierta demanda que era mucho más elevada cuando podía ser el caso de rescates o de negocios un poco fraudulentos. Pero debemos tener mucho cuidado porque actualmente se quiere establecer, y peor ahora con lo que hubo el desplome de la intermediaria, ¿no? Porque hay los monederos fríos y los monederos intercambiables, y en esta de monederos intercambiables, aparentemente, según las noticias, entraron hackers y se robaron los tokens y perdieron millones de dólares, y por eso prácticamente también tuvo una desaceleración por la falta de seguridad que puede tener esta moneda. Pero el asunto fundamental se basa en que en algún momento se quiere empezar a llevar un control de seguimiento, ¿no? Que actualmente no lo es permitido. O sea, actualmente tú tienes del Bitcoin, pero no sabes quién lo tuvo antes, ni de dónde se originó, ni demás. Pero se está tratando de establecer mecanismos para establecer una huella de auditoría, porque justamente el Bitcoin se convirtió en un mecanismo de lavado de dinero, de lavado de tratas y demás, y por eso hay ese tipo de demandas. Y eso ya se puede observar porque el Bitcoin también dio vida a los criptoactivos, como alguna vez conversamos. Una obra de arte se vendió en 60 millones de dólares pagados en Bitcoin, pero muchas veces nos queda la duda, tal vez, ¿vale eso el cuadro o fue una forma de lavado de dinero muy elegante por parte de ciertos grupos, ¿no? Entonces, ¿es riesgoso? Es totalmente riesgoso. O sea, la volatilidad
tal como puede volver a tener un valor alto. Muchos dicen, pero ya cayó a 16, no creo que caiga más, de aquí va a volver a subir. Sí, puede ser que vuelva a subir, o puede ser que empiece a emerger una nueva forma, o el momento en el que digan, vamos a hacer el control de seguimiento de los Bitcoin, verdaderamente podría terminar en casi nada. Entonces recordemos que fueron unos pocos dólares los que inicialmente valía un Bitcoin antes de que tengamos toda esta realidad. Muy bien, entonces creo que con eso empezamos a hablar un poquito sobre la situación del valor razonable. Y esta situación del valor razonable justamente trajo mucha factura dentro de la norma de agricultura. ¿Por qué? Ahora voy a empezar a la inversa, ¿no? Voy a contarles la historia desde atrás, desde adelante hacia atrás, o sea, desde lo más reciente, ¿no? Y lo más reciente es que en la nueva versión para pymes ya se establece dentro de propiedad, planta y equipo el establecimiento de plantas productoras. Aquí Marcelo me dice, ¿crees que la tendencia a la baja se ha considerado? Por supuesto, por supuesto. Si tú puedes revisar, creo que se llama TFX del intermediario, déjame ver, eh, TFX, cae Bitcoin, déjame ver, no me acuerdo, FTX, ¿no? El derrumbe de FXT. Aquí te puedo poner que esta plataforma de criptomonedas se declaró en bancarrota. Les voy a compartir para que ustedes puedan en La algún plataforma. momento observarlo. Les voy a poner en el video aquí. Todos. Listo, entonces ahí lo pueden revisar si les gusta ver la tendencia. La verdad, yo he sido bastante escéptico de las criptomonedas, les soy sincero. Puede ser que algún momento haya tendencias. Yo me acuerdo cuando estábamos con Manuel, algún momento hablábamos mucho y sí decía que hay mucha credibilidad, que esa es la tendencia, y llegó a subir a los $60,000. Si alguien compró en 40 y en 2 meses vender en 60, ganó una gran cantidad, pero con la misma facilidad que ganó. Si ahora se quedó con esos Bitcoin y ahora vale 16,000, verdaderamente perdió una gran cantidad de dinero. Entonces, eso simplemente dejémoslo a un lado porque si no vamos a seguir ensimismados en el contexto del Bitcoin. Entonces, cuando estábamos hablando de esta situación, ¿qué es lo que aconteció? En la nueva norma NIP para pymes, justamente se pudo observar de que ya se consideran las plantas productoras dentro de ese contexto global de la norma de propiedad, planta y equipo de la NI 16 de la sección 17 para trabajarlo ahí. Ahora, ¿por qué le quitaron una parte de agricultura y le pusieron dentro de propiedad, planta y equipo? Justamente por esta variabilidad con la que iniciamos la clase. Siempre recabo la información que ha existido sobre el contexto de qué es lo que nosotros podríamos aplicar, ¿no? Y aquí teníamos de la realidad de que existe en la moda, ¿no? Muchas veces hay moda de situaciones y una moda antigua era o una moda de etiqueta te podía indicar que cuando tú te servías una pasta o te servías un pescado o una carne blanca debías servirte con un vino blanco, pero si tu carne era roja, seguramente el mejor acompañamiento hubiese sido vino tinto. Esa era una tradición y eso entre comillas, obligaba a que siempre existan las dos variedades. Pero hubo una tendencia global bastante fuerte en la cual se dejó de consumir el vino blanco y se hizo mucho énfasis en el vino tinto. ¿Qué pasó? Muchas empresas, al trabajar a valor razonable, ¿cómo lo establecían? Decían, yo tengo un cultivo de uvas, este cultivo va a durar 10 años, esto me va a producir cada año $100,000, durante los 8 años serán $800,000, traídos a valor razonable es $400,000, y esto es lo que yo tengo ahorita como mi activo biológico. Entonces, reconocían un ingreso porque todos ellos estaban con la expectativa de que el resto de años iban a seguir recibiendo un capital de dinero. Pero ¿qué aconteció? Que rato hemos pensado, esa proyección quedó en nada. En otras palabras, yo tenía los paraguas
tenía 10 paraguas para vender a $10 y no llovió esa noche y me quedé con los paraguas. ¿Qué es lo que he conseguido en ese momento? Justamente no cumplí la expectativa con la cual yo inicié todo ese proceso. Y la expectativa con la que yo inicié ese proceso era que la planta me iba a durar 10 años. Pero si nadie quiere comprarme, ¿qué es lo que yo tengo que hacer automáticamente? Automáticamente tengo que erradicarla. ¿Y en qué queda? En nada. Entonces, yo mando a hacer, yo me ponía a pensar, tuve la dicha y la oportunidad de estar en España en el partido de la selección de Ecuador con Irak, y a la salida del estadio estaban rematando, podemos decir, unas bufandas que decían, bufandas conmemorativas, ¿no? Es interesante. Te ponían Ecuador a un lado, Irak y al otro lado y la fecha. Entonces, lo que al inicio seguramente estaban vendiendo en 10 euros, a la salida ya vendían solamente en 5 euros. Pero ¿qué pasa si no vendían en esa noche? ¿Quién más estaría dispuesto a comprar otro día una bufanda conmemorativa de un evento que ya pasó? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que no lograron vender? Bueno, seguramente ellos tenían 100 bufandas, vendieron 80 a $10, 10 vendieron a $5 y se quedaron con las otras 10. Ellos ya sabían que se iban a quedar con una pérdida. En otras palabras, no se pudo cumplir toda la expectativa que estuvieron planteada y van a perder ese dinero porque difícilmente alguien va a comprar esa bufanda en un día en el que no le corresponda a dicho partido. Lo mismo pasa entonces en las plantas y lo mismo pasó en las plantas. Y no solamente fue en lo de la uva, sino también hubo otras plantas como puede ser las rosas, que se generaron nuevas especies de rosas, esperando justamente crear una nueva alternativa. Es muy tradicional las rosas rojas, inclusive ya tienen una gran cantidad de años y ya ni siquiera hay que pagar muchas de esas especies a los ostentores, a los creadores, y se pensó crear nuevas variedades de rosas que compitan con las tradicionales, con la Forever. Y justamente en esto se dieron cuenta lo mismo, o sea, ellos dijeron, vamos a cultivar rosas de color azul, vamos a hacer la proyección, vamos a tener 5 años, vamos a vender todo. Ratón pensado, vendieron los 2 primeros meses y a nadie le interesó tener una rosa azul. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Erradicar. Y ellos también estaban con el concepto antiguo de la norma 41 que decía, traiga el valor razonable de todos los flujos futuros de lo que vamos a tener. Entonces se dieron cuenta que el valor razonable puede representar una realidad ahora, pero no puede presentar una realidad permanente. Por ese motivo, justamente dijeron, ahora puede valer eso. El día de mañana, ¿cuánto valdrá? En la pandemia, ¿cuánto valía una casa? Ahora, ¿cuánto vale una casa? Antes de la pandemia, ¿cuánto valía la casa? Yo puedo decir que antes de la pandemia podía valer 100,000. En la pandemia bajó a 70,000. Y ahora, post pandemia, seguramente se recuperará a unos 90,000, pero nunca va a llegar a los mismos 100,000 que tenía antes. ¿Cuál es el valor razonable? 80, no, 70, 90, 100. El valor razonable es el que se da en ciertas situaciones específicas. Y eso es lo que lastimosamente generó en la norma de agricultura muchas dificultades. Porque se crean falsas expectativas sobre las realidades. Por ende, gran cantidad de los activos que antes eran trabajados en la norma 41 fueron desplazados hacia la norma número 16 como plantas productoras, pero exclusivamente es para plantas. En ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta que no podemos decir que también existen animales productores, o sea, sí pueden existir, pero no van a aplicarse como un contexto de propiedad planta de equipo. Todos los animales que formen parte de la actividad agrícola deben ser norma 41. Pero no quiere decir que todos los animales van a ser norma 41. Porque si yo, por ejemplo, yo tengo caballos que les utilizo para hacer recorridos en el centro histórico, yo no puedo decir que esos caballos son actividad biológica. Ese caballo está asumiendo la actividad de un vehículo.
Y en este momento, sí es una propiedad planta y equipo, es un semoviente. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en claro es que no todos los activos biológicos serán norma 41, sino los activos biológicos que es de una actividad agrícola o agropecuaria. Y actividad agrícola es la que se dedica justamente a obtener productos del mismo animal o el mismo animal se convierte en su producto, como puede ser un chanchito que llega a su edad de crianza y justamente es sacrificado para crear los jamones. Ese chanchito se convierte en su misma propiedad, en un mismo producto. Pero existen otras como pueden ser las gallinas ponedoras que se las compra para que pongan huevitos. Muchas veces ni siquiera se piensa en vender la gallina porque la gallina no tiene las características adecuadas para ser considerada como una gallina de carne, que productora de carne, sino es considerada y exclusivamente para ser una ponedora. A pesar de ello, no puedo decir que la gallina es un activo biológico, perdón, es una propiedad planta equipo, sino es un activo biológico que debería desgastarse y demás. Entonces, eso fue el gran cambio que sucedió. Todo lo que son plantas productoras salieron de la norma 41 y entraron a la norma número 16. ¿Qué es lo importante de esto? Poder identificarla. Entonces, ¿cuáles son plantas productoras y cuáles no son plantas productoras? Plantas productoras son aquellas de las que me interesa el producto, más no el activo en sí. Como por ejemplo, a mí me interesa la caña, no las raíces de la caña. El activo no es lo que sale de la caña, el activo es la raíz. De la raíz siguen creciendo, algo muy similar al banano. El banano, lo que sale es un pseudo tallo, pero el activo biológico es la raíz. ¿A mí qué me interesa? ¿Vender bananos o vender raíz de banano? Vender banano. Y al vender el banano, yo estoy más preocupado del producto que nace de la raíz que del activo en sí. Esto es una planta productora. ¿Cuál no es una planta productora? Una planta no productora es justamente un árbol de teca, que espero que crezca el mismo árbol para poder venderlo. Entonces, pero 10, 15 años lo talo y lo vendo como madera. No el producto del árbol, es el árbol en sí. Y nosotros siempre debemos entonces evidenciar de que el activo principal no es el objeto de comercialización, sino puede tener un valor muy residual, como habíamos hablado de las rosas, de la piña, de la caña de azúcar, del banano. Todo eso son plantas productoras. Entonces, siempre hay que saberlo identificar. ¿Pueden haber árboles un poco mixtos? Sí, habrá que evaluarlos. ¿Qué les digo? El árbol de laurel. Me interesa del laurel que las hojas de laurel, que se utiliza muchas veces en la comida, pero en muchos países también utilizamos el laurel como una madera para poder realizar algún tipo de trabajo de madera, no sé, esculpir o demás. En ese sentido, eso podría no cumplir la definición, porque tal vez mi objetivo fundamental no es las hojas, sino es el árbol en sí. Pero puede haber otros como es un árbol de aguacate y el árbol de aguacate me interesa el aguacate. El árbol, ¿por qué no me interesa? Porque el árbol tiene demasiada agua y no se lo puede tratar ni trabajar de una manera adecuada. Entonces, miren, siempre hay que analizar ese contexto para poder definir dónde es lo que se debería ubicar de una manera adecuada el contexto de un activo agrícola y de un activo o de una planta productora. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, mis queridos amigos? A ver, Marcelo dice, ¿y las plantas que son de una sola vida, como el maíz, cebada, el trigo, que solo sirven para una cosecha, es una actividad agrícola? Eso es netamente la actividad agrícola, porque ¿qué es lo que me interesa? La planta en sí. Entonces, en este sentido, sí sigue anclado a la norma 41. Gracias, muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿no? El objetivo fundamental es considerar el tratamiento contable al negocio agrícola. Hacemos un énfasis muy fuerte al negocio agrícola, no a las plantas en sí. Y es lo que vamos a tratar de orientarlo. No solamente el contexto del ser vivo, sino de la actividad agrícola en sí. Dentro de esto nosotros tenemos algunas situaciones, ¿no? Y hay algunas inquietudes que nacen o que nacieron para generar esta norma.
Y entre las inquietudes que nacieron para generar la norma, podría decir cómo tratábamos antes al ganado. O sea, ¿qué era el ganado en sí? Son existencias, son activos fijos. Y si eran existencias, se aplicaba la NIC 2, que si son unas existencias de inusuales debido a que producen más existencias. Entonces, había mucha incertidumbre sobre cómo reconocer una partida de agricultura o un campo de cebada. El campo de cebada se valoriza solamente al valor del terreno o se valoriza con el valor de la semilla o con el valor de la cosecha. O un ternero recién nacido, ¿cómo es? ¿Es una ganancia excepcional? ¿Deberá ser reconocido cuando lo venda, cuando nace y demás? ¿O un bosque recién plantado? ¿Qué es un bosque? Una propiedad, planta y equipo que genera más madera, igual que una maquinaria. Y justamente venían preguntas un poco relacionadas. ¿Cuál es el valor del vino si se incrementa en el tiempo? ¿Entra el vino dentro de la agricultura o cómo se valoraría esto? Y dentro de estos aspectos es importante por qué enarmar el contexto de la industria agrícola y de las actividades agrícolas. Y la actividad agrícola es la gestión que hace una empresa para transformación biológica, ya sea para la venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales. El activo biológico es el animal vivo o la planta, ¿no? Que justamente es el que sostiene todo el contexto. Pero hay que recordar que el terreno agrícola no forma parte del activo biológico, sino simplemente es donde se sustenta el activo biológico, no más de ellos. Y debemos tener en claro que siempre va a haber un activo biológico o una planta productora, pero la planta productora o el activo biológico va a tener un producto agrícola. Siempre nosotros vamos a tener en muchos casos un producto agrícola que nace de una transformación biológica. Un tema muy interesante es la cosecha. La cosecha es el momento de la separación del activo biológico cuando cesan los procesos vitales, como es el caso de cuando le mata a un chanchito o cuando se tala un árbol. Mercado activo creo que lo habíamos hablado desde el inicio, ¿no? Y aquí vamos a empezar a tratar de analizar todo este tipo de contextos. El alcance de esta norma es los activos biológicos, los productos agrícolas, y hay un tema muy interesante, los subsidios gubernamentales. ¿Por qué los subsidios gubernamentales? Porque en muchos países tenemos el problema de que se motiva cierta producción, da los incentivos. En Estados Unidos motivan mucho a los productores de harina y les dan ciertas ventajas. Por ende, existe dentro de esta norma un contexto de los subsidios gubernamentales. Ahora, en el producto agrícola hay un elemento, la fase de la cosecha. El momento que voy y arranco un aguacate, abandona automáticamente el activo biológico y se convierte en existencia. Entonces, hay un instante justo. Y el instante justo es esto. Yo tengo el activo biológico, una vaquita, y el momento en el que ordeño a la vaquita y sale la leche, ya tengo un producto pecuario. Y en este instante que sale de la vaquita se convierte en NIC2. Y esa leche, que puede ser una materia prima, puede convertirse en un queso. Y así nosotros podemos tener ovejas. Las ovejas generalmente nos brindan lana y con la lana puede hacer una alfombra. O los árboles, podemos tener árboles talados y del árbol talado troncos. Y de las uvas, de las viñas, de los viñedos, de las vides, puedo obtener uva y del uva puedo obtener un vino. De un arbusto, la hoja, el tabaco, de árboles frutales, la fruta procesada, de plantas del algodón, el hilo de algodón, del ganado lechero, la leche, el queso, de los cerdos, res sacrificada, salchicha o jamones curados. Y como ustedes se dan cuenta, este es el momento exacto en el que deja de ser 41 y se convierte en 2. Muchas veces un ternero se constituye en un producto agrícola de un activo biológico destinado a la cría del ganado.
Si luego el ternero continúa un proceso de recría y engorde, este se habrá convertido en un activo biológico listo para generar nuevos productos biológicos a la empresa. Y este es el resumen. Norma 41. Activos biológicos. El producto agrícola es un instante en la 41 y un instante en la 2. ¿En qué momento hay esta separación? En el punto de cosecha. Antes no se reportaba nada de la 41 de los activos biológicos porque solamente se reportaba el momento de comercialización. Con esta norma 41, todos los cambios biológicos de plantas y animales se utilizan con los valores razonables generalmente. Siempre debemos tener de igual forma los tres conceptos claros de cuándo cumple la definición de un activo biológico. Y el activo biológico cumple la definición primero cuando la empresa controla el activo. La empresa está controlando el activo, entonces cumple esa definición. La segunda, es probable que fluyan a la empresa beneficios futuros asociados. Si la respuesta es sí, también cumple la definición de activo. Y finalmente, cuando el valor razonable o el costo puede ser medido en forma fiable. Bueno, aquí hablamos muy brevemente de la NIC 16, cómo cambió el concepto que dice abandonar de la norma 41 a la norma número 16 y cómo existieron estos cambios. Plantas para producir frutos, lavanda, manzana, aquí tenemos la uva, ¿no? El manzano, el té de la lavanda no sería muchas veces, bueno, habría que ver, analizar el tiempo de vida de las plantas y justamente no alcanza a todo lo que son plantines o árboles en forma general. Bueno, aquí estaba simplemente un pequeño resumen qué es los cambios que se han venido dando, qué es lo que habíamos hablado al inicio. Ahora, nosotros vamos a ir a la siguiente parte, que es la parte más interesante, que es el IASB puede proponer medir bajo el concepto del valor razonable, ¿no? Como un costo atribuido. Ya vamos a empezar a ver ahorita. Y aquí arrancamos. Generalmente nosotros tenemos dos activos biológicos. Los primeros, aquellos destinados para la venta en el curso normal de actividades y aquellos que no son determinados para la venta, sino para la utilización como un factor de producción. En otras palabras, yo tengo un torito y al torito le voy a convertir en carne y lo vendo. Pero puedo tener un torito que se vuelve un torote que no lo utilizo para hacer carne, sino lo utilizo para que sea reproductor, para que justamente tenga pajuelas y poder vender las pajuelas de un toro campeón. Ya no se está utilizando para venderlo como carne, sino como un productor. De igual manera, podríamos hablar de una vaca que la utilizamos no solamente para la leche, sino podemos utilizarla muchas veces para que genere nuevos terneritos, nuevas vaconas y demás. Entonces, siempre debemos tener en cuenta, va a haber el primer grande grupo que son bienes destinados para la venta en el curso normal de actividades y el segundo que está orientado a factores de producción. Vamos a empezar a recorrer cada uno de estos. Cuando hablamos de los bienes destinados para la venta, para nosotros contabilizar necesitamos tener algunos conceptos claros, como que primero tengamos un mercado activo en su condición actual. Yo quiero vender un pollito recién nacido, seguramente me puedo ir al lugar en el que se comercializa estos pollitos y podré obtener un valor razonable. Ahora nuevamente nos vamos al tema ¿dónde del valor razonable? Porque no es lo mismo comprar el paraguas del Super Maxi que comprar el paraguas a la salida del estadio. Entonces, generalmente nosotros evaluamos esto con el mercado principal. O sea, ¿cuál es el mercado principal? El mercado en el que generalmente se puede adquirir el producto sin presiones. O sea, donde hay bastantes compradores y vendedores y hacen que sea un valor razonable. Esto es un mercado activo. Entonces, si yo tengo un bien destinado para la venta y cuentan con un mercado activo en su condición actual,
ojo, condición actual, nosotros tenemos que medirlo ¿de qué manera? Con el valor neto de realización. ¿A qué es igual el valor neto de realización? El valor de mercado, menos costos de financiamiento, menos costos de traslado, menos costos de punto de venta, y de esta manera nosotros podemos obtener el valor del producto agrícola o del activo biológico. ¿Cómo entonces podemos nosotros determinar esto? Siempre y cuando exista un mercado activo. Cuando es un producto agrícola, nosotros podemos empezar a entender en qué valor se podría vender las rosas, por poner un caso. Y ahí empezamos a descontar, decir, yo puedo vender una rosa en $2, pero de aquí tengo que descontar el financiamiento, el costo de traslado, el costo de punto de venta. Y de esta manera me da el BNR. Para ser más claro, nosotros, por ejemplo, tenemos unas gallinitas ponedoras. Y las gallinitas ponedoras, obviamente, ponen huevitos. Y yo tengo las 20 gallinitas que me ponen 20 huevitos. Listo. Cada huevito puedo venderle en 15 centavos. Entonces yo tengo 15 centavos que si los vendo podrían convertirse en $3. Listo. Este es mi valor de cotización en el mercado activo porque esto es lo que yo podría venderlo en un lugar en el que generalmente se comercializan estos huevitos. Ahora, para yo poder vender los huevitos no puedo llevar en la mano porque van a terminar rompiéndose. ¿Qué se hace necesario? Se hace necesario un, se hace necesario una cubeta para poner los huevitos. Entonces yo ya no voy a recibir los $3 porque me cuesta 20 centavos la cubeta, lo que quiere decir que los $3 menos 20 centavos me queda 2.80. Y seguramente para poder venderla voy a tener que contratar un taxi, una movilización, y si prorrateo el valor o voy en bus, ¿no? Me cuesta 35 centavos llevarle. Entonces yo ya no recibo los 2.80, sino voy a recibir, por poner el caso, 2.50. Y eso se convierte en mi valor neto de realización, que quiere decir lo que yo voy a poder recibir el momento en el que realizo la venta de ese producto agrícola. Sigamos. Y algo muy similar podrá ser para los activos biológicos. Especialmente esto se aplica para todos los animales que están destinados para la venta. Las plantas en crecimiento generalmente van en otra categoría, no son en esta categoría en forma puntual. Y es de igual forma, el valor del mercado, el costo de financiamiento, el costo del traslado, el costo del punto de venta, y de esta manera obtenemos el BNR. Listo, y con esto terminamos nuestra primera parte, que son activos destinados para la venta que tienen un mercado en su condición actual. Pero ¿qué pasa si no hay mercado en su condición actual? Automáticamente vamos a nuestro segundo grupo. Y aquí hay dos preguntas. Las preguntas que hay. ¿Existen para bienes similares con un grado de desarrollo ya terminados? ¿O no existen para bienes similares con un grado de desarrollo o ya terminados? Yo puedo comprar seguramente un pollito bebé, pero no le compro a un pollito que está recién de unas semanas en crecimiento, sino ya cuando está apto para que se convierta en carne. Entonces, tal vez no hay mercado activo para, le ponemos, el pollo recién nacido tiene una semana. Y los pollos que ya se venden como carne tienen 30 semanas. Pero no existe un mercado activo para un pollo joven de unas 16 semanas. Entonces, existe para este no, pero sí existen para bienes similares con un grado de desarrollo o ya terminados. Entonces, aquí muchas veces también pueden entrar las plantas en crecimiento. O sea, está creciendo recién el aguacate, está pequeñito, yo no le vendo pequeño, sino tengo que venderle ya cuando esté en unas condiciones de crecimiento apropiadas. Entonces, aquí debemos considerar el tiempo que va desde la siembra hasta la recolección, hasta el producto final. Y en este momento nosotros podemos definir algunos criterios de medición.
La primera parte es todos los desembolsos que justamente se realizan para la etapa inicial del desarrollo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a plantar en un campo, ¿qué te digo? Babacos, por poner algo, y voy con un plantín y lo siembro. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que ese plantín, al ser tan pequeño, si hay una granizada, si hay un fuerte sol, si hay una lluvia muy intensa, se ahoga, se muere, se seca. Entonces, es muy difícil todavía saber si va a crecer porque todavía no se ha fortalecido y no se ha anclado al activo. Y esa es la primera parte del reconocimiento en la etapa inicial. En otras palabras, no sabemos si nos va a rendir cosecha o no nos va a rendir cosecha. Si no es posible rendir cosecha, ¿por qué? Porque todavía pueden pasar muchas cosas, muchos eventos hasta que crezca. En ese momento, nuestra medición generalmente se realiza al costo original. O sea, cuánto es lo que yo he gastado y se lo sigue contabilizando por el costo. En ciertos países se puede utilizar los costos de reposición cuando hay cierta inflación. Entonces yo digo, yo gasté 10, pero ahora me va a tocar gastar 11 y puedo reconocer los 11. Pero ¿qué pasa cuando ya la planta ha crecido un poco más? Ya no es la etapa inicial, es una etapa de desarrollo biológico. Primero, ya creció la plantita, sabemos que aunque llueva y demás, no se va a morir. Yo sé que está en crecimiento, entonces se acorta el tiempo de todos los elementos que podrían perjudicar al activo. Y en ese momento nosotros tenemos ahora tres mediciones, ya sea por el costo, ya sea por el costo de reposición y el valor actual neto, ¿no? Descontado de ingresos esperados. ¿Qué quiere decir este? Aquí ya empieza a trabajar un poco el valor razonable. Yo puedo tener unas plantas que la cultivé en diciembre y la voy a cosechar en febrero. Entonces puede ser que yo al sacar el balance ya haya vendido, ya haya realizado la venta. Y en este caso es muy sencillo. ¿Cuándo coseché? ¿Cuándo es la fecha que nosotros vamos a venderlo? Y le traemos a valor presente. Le traemos a valor presente y decimos, de esto de en febrero, menos los costos que voy a incurrir en enero y febrero, el valor a valor presente es tanto. Y eso es lo que va en mi estado de situación financiera. Pero porque ya sé cuánto es el valor de cobro. Pero si no se han obtenido las ventas, nos toca hacer una estimación en el que debemos estimar la posible producción con los posibles precios de venta con seguramente una tasa de descuento adecuada. Y aquí es lo que nosotros podemos ver. Podemos tener, por ejemplo, tres opciones. Producción máxima, media, mínima o precio máximo, medio y mínimo. Y empiezo a jugar con las variables. ¿Qué probabilidades que tenga una gran producción o tenga un mayor precio? ¿Qué probabilidades que tenga mediana producción o mediano precio? O mínima producción y mínimo precio. Entonces ahí empiezo yo a jugar para poder determinar. Y de esta manera, estos valores le traigo a valor presente. Y de esta manera nosotros ya tenemos prácticamente el conocimiento de todo lo que es los bienes con un grado de desarrollo o ya terminados. ¿Qué sucede con los bienes con grado de desarrollo que no tienen un bien similar? Muchas veces esto se trabaja en las plantas de crecimiento y aquí uno de los problemas es la inexistencia de un mercado activo. Cuando no existe un mercado activo o inexiste un mercado activo, cuando las transacciones son relativamente bajas o existe un monopolio, oligopolio, monopolio, oligopolio, respectivamente, en el que te permita delimitar el momento en el que puedes jugar con el mercado. Y de esta manera, nosotros tenemos unos criterios de medición temporaria o permanente. Cuando temporalmente no existe un mercado activo, ¿cómo es lo que debemos medir? Con el costo de reposición.
No existe un mercado activo para periodos prolongados. El lapso prolongado de las transacciones ya se comercializaron o se cosecharon productos agrícolas y no existen productos agrícolas a evaluar. Existirá solo activos biológicos a evaluar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con el costo de reposición. Cuando es permanente, las transacciones obviamente puede ser que son bajas, perdón. No existe un mercado, no podemos saber cuánto es lo que se podría vender, el lapso prolongado de las comercializaciones de forma general, o no existen productos y existirá solamente activos biológicos de evaluar. El mismo contexto del anterior. Y de esta manera ya tenemos claro de los bienes destinados para la venta. Y aquí estaría un resumen, ¿no? Si el bien tiene un mercado activo, el mercado activo lo trabaja al BNR. Si no cumple el mercado activo, nosotros tenemos que ver si existen para bienes con un desarrollo similar o si no existen bienes para un desarrollo similar. Si existen bienes para el desarrollo similar, ¿en qué etapa se encuentra? ¿En la etapa inicial o una etapa subsecuente? Si es de la etapa inicial, al costo. Si es subsecuente, el costo del Bandi y también como costo de reposición en las dos alternativas. Si no existe bienes similares, pueden haber que la ausencia sea temporaria o permanente. Si la ausencia es temporaria, podemos trabajar con el costo original. Si es permanente, podemos trabajar con el costo original o el valor de mercado. Y con eso terminamos la primera parte, que son los bienes destinados para el curso normal de actividades. Muy bien, entonces en los bienes no destinados para la venta, sino a la utilización de factores de producción. Entonces yo tengo el bien y el bien va a producir más cosas, ¿no? Entonces ahí debemos primero saber, ¿es planta productora? NIC 16. Pero puede ser que no sea planta productora, sino factor de producción, como puede ser para los animales. Y en este caso, vamos nuevamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que habíamos conversado. ¿Cuentan con un mercado activo o no cuentan con un mercado activo? Si cuentan con un mercado activo, puede haber en la misma situación en su condición actual o en bienes similares al inicio de la etapa de producción en volúmenes y cantidad. En su condición actual, el costo de reposición. ¿Cuánto costaría un bien similar adquirido a un tercero en el mercado habitual, en el mercado principal, que es lo que habíamos nosotros conversado? Y las características, no importa si el bien fue adquirido o producido por el mismo ente, siempre podemos tener el mismo objeto de medición. Estos bienes obviamente no son sujetos a depreciación porque siempre están valorados en base a su valor razonable. Y la valoración considera todas las valorizaciones y desvalorizaciones. ¿Por qué desvalorizaciones? Porque de igual forma, como puede crecer el valor de un ganado, también puede empezar a decrecer, porque tal vez ya la carne es más dura o tiene otras características que no le vuelven apetecible. ¿Y qué pasa si son bienes similares al inicio de tu etapa de producción en volúmenes y en cantidad? Para bienes similares, vemos cuánto es lo que se debió haber comprado si yo lo compraba nuevo. Y le establecemos una pseudo depreciación. No es depreciación, es una pseudo depreciación. Lo único que tratamos es de establecer un proceso para una asignación regular del desgaste que tiene dicho bien. Y así podemos decir que nosotros tenemos un toro más joven, se compra en 700, ¿no? Y actualmente tal vez lo podemos vender en 400, lo que quiere decir que la depreciación estimada es 300. ¿Dentro de cuánto tiempo se va a vender? Dentro de 2 años, por ende sería 150 para cada año. Y aquí tenemos el resumen global. Bienes para los que no cuentan con un mercado activo en su condición actual, tenemos medición desde el inicio de las actividades preparatorias, medición desde el inicio de la producción a obtener el producto en volumen y calidad, medición desde que se logra el volumen en calidad y volumen hasta que finaliza el proceso biológico y la medición desde que culmina el desarrollo biológico hasta el fin de la vida útil del bien. Aquí está una estructura de cuando nosotros no tenemos un mercado activo. Y aquí podemos visualizar totalmente claro. Cuando yo cultivo algo,
cuando yo compro un pollito en la primera etapa, que sé que se puede morir porque le entró mucho frío, o puede caer una granizada y se acaba la planta, todo se mide al costo. En la segunda etapa, que ya está medio creciendo un poco, justamente nos podríamos nosotros considerar también el costo de reposición, ¿no? O podemos considerar un Bandi también. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a producirse en volumen y cantidad? Se suspende la capitalización y automáticamente empezamos a registrar una pseudo depreciación acumulada. Entonces sería valor original menos valor recupero por producción obtenida menos producción estimada. Y aquí hay una situación que es nueva, que no es todavía tan aplicable en muchas jurisdicciones, que es tratar de reconocer si el ingreso se origina por actividad agrícola o por tenencia. La tenencia no es más que la especulación. Entonces, muchas veces cultivo cacao, obtengo el cacao, pero no es el momento de venta porque el precio está muy bajo. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Yo especulo. Especulo para que suba de precio y poder venderlo. Entonces, no es que estamos ganando o perdiendo por la producción agrícola, sino por la tenencia, por la especulación que nosotros podríamos tener. Y a la larga, el resultado va a estar anclado a esto, el resultado por la producción y el resultado por tenencia y justamente que el resultado bruto en ventas. Listo, y con esto podemos pasar a un caso práctico. Opinión respecto a la legalización de activos del exterior, si hay de por medio de una sentencia. ¿Sabes que no? Ayer justamente al final de esta charla abordó este tema uno del departamento jurídico del SRI y prácticamente dijo, mira, o sea, estamos haciendo esto para legalizar, o sea, no es que te voy a hacer pagar ahorita creo que es el 5,5 o 4,5, no me acuerdo por ciento, y después decirte me has ocultado y te voy a cobrar algo adicional. No, no. La idea que tiene el SRI puntual es, mira, sincera lo que tú tienes y de aquí en adelante empieza a reportar toda la información. Ese es el espíritu que tiene actualmente y se ratificó de que esta información no va a ser pública, solamente en el caso de un juicio podrá ser solicitada, pero se va a mantener con bastante reserva. Bueno, el resumen es así de concreto. Él recomienda personalmente que sí se lo haga y también se analizó todos los pros y contras y se veía que sí se debería hacer porque es una forma en la que se va a legalizar. ¿Por qué? Porque cada vez aumentan los convenios internacionales de cambio de información. Entonces, ahorita ya se firmó con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de poco puede ser que el servicio de rentas o directamente haya un intercambio de información y se van a enterar del dinero que tienen en Estados Unidos, en Panamá y demás. Y en ese momento ya no va a haber esta justificación y podrá ser una sanción mucho más compleja. En este caso, simplemente lo que se debe hacer es reconocer los activos. Obviamente, que esto es cuando el SRI todavía no te ha encontrado que tienes tus activos en el exterior, porque si ellos ya están en un proceso de determinación, sale fuera del contexto. Pero la recomendación global es que sí lo podamos hacer. Muy bien, y arrancamos. Creo que ya estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? Y vamos entonces por aquí. ¿Cuáles son los temas de aquí? Que para nosotros aplicar la norma de agricultura, lo primero que debemos tener es un conocimiento de agronomía. O sea, no necesariamente el contador. Lo ideal sería que el contador sea un agrónomo, ¿no? Que sea como segunda profesión. Pero si no, nosotros debemos trabajar de mano con los agrónomos que nos van a suministrar la información necesaria para nuestra evaluación. Porque existen ciertas situaciones que a veces nos dejan no preocupados, sino sorprendidos. Ustedes se han comido piña, ¿no es cierto? Seguramente algún momento se habrán servido de algún pedazo de piña o algo demás.
¿Qué creen que es la piña? ¿De dónde nace la piña? ¿Quién ha visto la piña de dónde nace? ¿Alguien me puede ayudar? ¿De dónde creen que nace la piña? No, nadie me quiere ayudar ahorita. Bueno, aunque no lo crean, la piña de un penco, de un árbol, no, no es ni de un árbol ni de un penco. La piña es una parte de la flor. Para ser claros, más claros, la piña es una orquídea. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos de que la piña es algo grande y no, pero es parte de una orquídea. Si nosotros nos podemos analizar, forma parte de una orquídea en sí. Entonces, es una flor que tiene un fruto que es la piña. Entonces, miren, hay un montón de cosas que justamente nos podrían sorprender y por eso nosotros necesitamos de un agrónomo para poder decirnos, o igual que el banano, a veces pensamos que la palmera del banano, no, no hay palmera en el banano. El banano tiene un pseudo tallo que crece, saca sus bananos y se muere. Lo que tiene vida es la raíz. Entonces, el activo biológico no es la palma, la pseudopalma, sino es la raíz. Por eso siempre vamos a requerir la participación de un agrónomo. Entonces, vamos por aquí. Nosotros vamos a tener los modelos de agricultura. Y un poquito más grande. Listo. Muy bien. Y por eso nosotros necesitamos primero tener claro qué es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un caso eh, tipo de producto. Vamos a hacer, ya que hablamos la piña. Después nosotros tendríamos que hablar la especie. Cada especie es distinta. No podemos decir que todas las especies son iguales, porque cada una tiene una característica de vida distinta, un crecimiento distinto. Bueno, existen variedades inclusive para las zonas de las cuales existen. Entonces nos vamos con la cayena lisa. ¿Quieren ver cuál es la cayena lisa? Déjenme un segundo. Ahora vamos a hacer bien gráficos todos. Uy. Esta es la cayena lisa. Se miren, aquí ya tenemos la fotito también. ¿Y qué nos dice? Es una piña del mayor tamaño y peso que la roja española y aunque posee unos grados Brix menores de esta, no deja ser tan dulce y de agradable sabor. La época de alta cosecha y disponibilidad de la piña cayena lisa normalmente va desde noviembre a febrero. Ficha general de la piña tropical, Ananus cosomus. Entonces, aquí está todo lo que es de esto, ¿no? Déjenme ver. Sí, muchos pueden verle que le vamos a ver una imagen. Esto es una de la imagen, por eso me dijeron penco, ¿no? Pero no es un penco, es una flor. Déjenme pasarle acá. Miren. Ay, esto es muy grande. Esta es la planta de la piña. ¿Se han visto que la orquídea tiene unas hojas parecidas a esta?
Entonces, ahí ya tenemos más o menos la idea general. Muy bien. Una vez que ya tenemos claro qué es lo que primero deberíamos tener claro, cuál es el proceso productivo. Y en el proceso productivo, ¿qué es lo que podemos tener? Podemos tener la siembra, la cosecha, la transformación y pueden haber en muchos casos subproductos. Sí, en muchas plantas pueden tener unos subproductos del activo principal. ¿Qué normatividad es la que aplicamos al trabajar con este tipo de activos? Normatividad. Vamos a tener la NIC 2, que es para la transformación y el subproducto en algunos casos. Digo transformación porque el momento en el que se separa se transforma, no deja de ser la 41 y pasa a la 2. La NIC 16, si es una planta productora. Podemos tener la NIC 41 para activos biológicos y podemos tener la NIC 41 para productos biológicos. Ojo, puede haber la 41 como activos biológicos y como productos biológicos, o puede haber la NIC 16 como planta productora y la NIC 41 como productos biológicos. Muy bien, aquí ya tenemos más o menos, vamos a seguir dándole forma un poquito a esto, ¿no? La más pequeñita. Una pequeñita acá. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos algunos datos para poder hacer la aplicación. Todos estos datos, el agrónomo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a preguntar? ¿Cómo va la producción en meses? Meses, detalle, y podríamos poner inclusive acá norma. Y empezamos. Primera pregunta, ¿cuánto dura la planta? ¿Dura más de un año? Porque si dura menos de un año es de corto ciclo y no le voy a volver planta productora. No, no cumple la definición de propiedad planta de equipo, ¿no? En este caso, la vida de la planta es 26 meses. Y nosotros empezamos a ver cuánto es la vida productiva de la planta. 18 meses es la vida productiva. ¿Cuántos productos nos da al año? Podemos poner que nos da productos, dos productos, ¿ya? De cantidad de productos, ponemos acá. Después tenemos, ¿qué tiempo se demora en crecer? 8 meses. 8 meses en crecimiento. Y nosotros tenemos justamente 8 y 18, 26, pero esos 8 se dividen en 6, 6 y 6.
que son los meses de producción. O sea, cada 6 meses saca una producción de 2 productos. Listo. También necesitamos otros datos que podrían ser importantes, como es la tasa incremental mensual, para hacer los cálculos. O sea, ¿cuánto es la tasa de endeudamiento? Y ahorita le ponemos que es un 1%. Y podemos tener otros datos, como puede ser el cultivo por hectárea. Hectáreas. Listo. Esto son, y empecemos a ver, la vida productiva de la planta NIC 16. La productos NIC 16. El crecimiento también sería NIC 16. La producción ya sería NIC 41. La tasa incremental la utilizamos para la NIC 16. Listo. Y aquí tenemos entonces toda la información. ¿Qué más necesitamos? Podemos necesitar, si el periodo en el que se cierra el balance aún no se vende, la estadística de la cantidad de producción. Y en la estadística de la capacidad de producción, nosotros necesitamos una medida, la estimación, la producción, la probabilidad y la asignación. Entonces tenemos todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a decir? ¿Cómo vamos a medir? Kilos por hectárea. Estimación máxima, media o mínima. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto es la producción máxima de piñas? 92.000 por hectárea. ¿Cuánto es la promedio? 90.000. Y si nos va mal, ¿cuánto sería? 80.000. Y aquí viene información de justamente del agrónomo. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos de tener la producción máxima? Muy bajas, un 10% de probabilidades. La producción media, sí, con un 80% es lo que estamos apuntando. Y la producción baja, un 10%. Y automáticamente multiplico la producción por la probabilidad. ¿Cuánto tenemos la sumatoria de esto? Nos da la primera variable, que sería la producción promedio. Y aquí tenemos ya nuestra primera estructura. Listo. Ya sabemos la cantidad de producción. Ahora, ¿qué más necesitamos? El precio promedio de venta. Esto va de la mano justamente con la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque más produzco, menos cuesta, menos produzco, más cuesta. Y vamos a tener también seguramente la moneda. Exportamos, lo hacemos localmente, la estimación, la producción, la probabilidad y la asignación. Moneda, dólares. Producción máxima, promedia o mínima. Y empezamos a decir, un buen precio es $3. Un precio normal es $2.
y un precio bajo es $1. ¿Qué probabilidad tengo? Voy a duplicar el mismo de arriba. Y miren que me da exactamente los $2, ¿no? Pero podrá variar dependiendo de cuánto haga mi estimación. Ahora sí, una vez que tengo esto, puedo establecer también mi posible ingreso, que sería la multiplicación ingreso esperado, que puede ser la multiplicación de 2 por 89,000. Y este es el ingreso esperado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estos son todos los datos que nosotros necesitamos. Hasta aquí. Pero vamos a empezar a ver esta última parte, que es la que nos puede ayudar a tener mucho más claro, porque ahorita solo hemos visto los insumos, ¿no? ¿Qué hacemos? Empezamos a jugar con un calendario. Aquí le puedo poner datos y aquí le puedo poner calendario. Y aquí empezamos a establecer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí que establecer? Primero, debemos tener un número y después podría haber el descripción. ¿Qué es la descripción? Que generalmente no es que cultivamos en un solo lugar, sino nosotros tenemos lotes. Entonces vamos a correrle desde enero del 2000, pongamos este año, del enero del 2022, y le jalamos un poco. Perfecto. Y empezamos, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de color, que no se vea tan triste todo. Y empezamos aquí con el número. ¿Aquí de qué va a depender? ¿Cuántos lotes, terrenos, granjas, invernadero, bueno, lo que quieras llamarle, tú tienes, ¿no? Entonces vamos a poner 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y empezamos a establecer, por ejemplo, dentro de un mismo terreno pueden existir varios segmentos de cultivo, ¿no? Porque muchas veces se les cultiva para que mientras el uno está creciendo, el otro está ya, yo cosecho y el otro crece, algo así. Entonces yo puedo poner que en el terreno A1 y puedo tener la 1, A2 y A3. Después puedo poner el terreno B1. Después, y también podemos poner B1, B2, B3. Después podemos poner el terreno C1, que sería C1, C2, C3 y C4. Perfecto. ¿Qué empezamos? Empezamos a cultivar en escalonada, porque el secreto es que si demora 6 meses, no voy a solo trabajar los 6 meses, tengo que trabajar todo el año. Entonces voy a empezar con mi primer terreno a cultivar. ¿Cuántos meses se demoran? Entonces aquí vamos. ¿Cuántos meses se demoran en crecer? 8 meses. Entonces tenemos hasta agosto. Y está creciendo. Después, ¿cuántos meses de producción voy a tener? Entonces empezamos a evaluar la misma situación de cuántos generalmente nosotros podríamos tener, ¿no? Nosotros podemos decir que tiene, sí, los 18. Acuérdense que aquí tenemos, ¿no? Tenemos 6 de producción, 6 de producción y 6 de producción. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 2. Y tenemos ya prácticamente
los últimos 6 meses, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué sería la última temporada? Le vamos a poner como regular. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra primera producción con la vida, ¿no? Y empezamos esto a cultivarlo, como ustedes ven, en forma escalonada. Listo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos un cuadro para el reconocimiento de algunos conceptos. ¿Y cuáles son los conceptos que vamos a tener primero? Todo lo que es en verde debería ser la capitalización. Todo lo que es en amarillito podría ser la producción. Producción de productos biológicos, ¿no? Y el otro de acá, que este colorcito, no sé cómo llamarle, puede ser la producción del nuevo activo biológico. ¿Listo? Entonces, nosotros ya tenemos primero un mapeo de los terrenos y de cómo van a crecer, qué va a capitalizarse y demás. Yo siempre les motivo que utilicen colores porque es mucho más visual para entender. Y vamos a hacer solamente de un terreno, porque si no, no salimos hasta la medianoche. Vamos a hacer del terreno A1. Entonces le copiamos terreno A1. Vamos a copiar todo esto. Y del terreno A1 vamos a empezar a delimitar cuáles son los gastos que nosotros vamos a tener para este terreno. Nosotros vamos a tener un costo de semilla, vamos a tener un costo de insumos, un costo de mano de obra, y eso es lo que vamos a tener nosotros inicialmente. Entonces, todo esto nosotros le copiamos para todos estos de acá. ¿Cuánto es el costo de la semilla? 100. ¿Cuánto de los insumos? 500, mano de obra 300. Perfecto. La semilla solo la ponemos una sola vez. Por ende, lo que vamos a tener todos los meses es el gasto de insumos, fertilizantes y demás y de mano de obra. Listo, se acabó. Todo este tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá, suma, totales, y vamos a tener 900, 800, 800, 800, 800, 800 y 800. Perfecto. Este valor es el que se capitaliza, porque aquí no está solamente creciendo. Y es como una propiedad planta y equipo que está justamente formándose. Esto sería el activo portador, sí, propiedad planta y equipo, activo portador. Esto es lo que yo estoy capitalizando. En cambio aquí, estos son los totales, ¿no? Muy bien. Entonces, esta planta, como es una planta productora, se trabaja como propiedad planta y equipo, se capitaliza todos los valores hasta que inicia su producción. ¿Cuándo va a iniciar su producción? Ya en el mes de septiembre, porque empieza justamente a generarnos algún tipo de ingreso. Pero en este momento, ¿qué es lo que sucede? Vamos a copiar también esta situación abajo.
aquí va a aparecer algo nuevo, porque como ya se capitalizó, ahora me toca depreciarlo. Entonces yo voy a seguir gastando los 500, los 300, pero ahora voy a tener que distribuir justamente ¿qué? Los 6,000 que nosotros tenemos dividido para el tiempo de producción, que serían 12 meses más, ¿no? Porque generalmente tiene la primera producción y dos más. Entonces, ya depende, como les digo, de la característica de la planta y demás. Yo cogería 6,500 entre 12 meses. Y estos son los valores que yo tendría prácticamente para todo el resto de meses. Justamente estos serían los 12 meses que nosotros le tenemos prácticamente cubierto, podríamos decir, ¿no? Pero ojo, no le voy a poner primero a esto, sino ¿cuándo sería la primera producción? La siguiente producción, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6. Perfecto. Hasta aquí me interesa, porque yo no estoy valorando la planta, sino estoy valorando el producto. Y el producto que está en crecimiento desde el mes de septiembre y lo cosecharé en el mes de febrero. Entonces, en este momento yo puedo saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa aquí? Todas las sumatorias, vamos a hacer las nuevas sumatorias de 1,341 por todos estos meses. Todo este valor de acá es un reconocimiento a resultados. Ya no se capitaliza nada, sino todo va a resultados, como un gasto. Ya no podemos hacer nada más que reconocerlo. Pero en el mes de diciembre yo tengo que hacer un reconocimiento. Esa es la parte fundamental. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Se reconoce una provisión de valor presente de la venta realizada en febrero de la producción en curso. Todo es planta productora, pero ¿qué no es planta productora? La piña, que la piña sería ya un producto biológico y lo que debemos tratar de hacer es reconocerlo. Ahora, ¿cómo hacemos el reconocimiento? Nosotros nos vamos por el reconocimiento de ingresos. ¿Y el reconocimiento de ingresos cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a vender? Vamos a vender el 29, el 28 de febrero del 2023. Esa va a ser la fecha que vamos a vender. ¿Qué cantidad vamos a vender? Entonces aquí voy a tener cantidad, precio y total, ¿no? Si yo he sacado el balance después de febrero, yo voy a saber exactamente la cantidad que he vendido o al precio que lo he vendido. Eso es muy, muy, muy básica. Podemos poner ahorita, por ejemplo, una cantidad promedio 89. Está mucho. Por los valores que le puse, a ver, déjenme variarle acá un poco. Vamos a ponerle eso. Ya. Entonces, la cantidad, 8,920. El precio, $2. Por ende, el total, la multiplicación de los dos. Listo.
Entonces, aquí nosotros tenemos justamente el análisis de lo que nosotros deberíamos tratar de ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me va a representar este valor a valor presente en el momento de la facturación? O sea, yo sé que voy a poder vender en 17.840, pero nosotros también debemos considerar que tenemos en muchos aspectos los costos de incurridos. O sea, vamos a tener unos costos de incurridos para poder determinar el valor presente. O sea, no es que ya voy a recibir directamente ese valor, sino nosotros muchas veces vamos a tener que establecer cuánto es el valor que generalmente podría generarse, ¿no? Y para esto nosotros vamos a tener que trabajar también con los desembolsos que vamos a tener que realizarlo. Entonces le vamos a hacer bien, muy gráfico. Por ejemplo, vamos a poner aquí los meses que faltan hacerlo, enero y febrero. Le paso para acá. Entonces, miren, nosotros tenemos estos valores en enero y febrero. Y en el mes de febrero, estos son los gastos. Voy a tener también un ingreso, voy a ponerle, esto es con signo negativo. Aquí voy a tener un ingreso de 17.840. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a sacar primero los valores, ¿no? Y ahora calculo el valor presente. Entonces yo le pongo igual, valor actual, la tasa era del 1%, el mes será 1 y el valor futuro será. Y el otro caso, muy similar, pero el valor presente será en 2. Y automáticamente, y ahora sí puedo decir que el reconocimiento del ingreso será de 14.000. Y esto es lo que yo reconozco cuando, en diciembre. En el mes de diciembre, yo tendré que reconocer un ingreso de 14.000. Obviamente que también tenemos los gastos que hayamos tenido hasta el mes de diciembre, ¿no? A más del resto de tipo de gastos, pero vamos a tener los gastos que fueron septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahí vamos a tener prácticamente una utilidad, que sería del reconocimiento futuro de dicho ingreso. ¿Estamos claros, mis queridos amigos? Y de esta manera, yo ya he hecho todo el reconocimiento global. Como yo he mandado a gastos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, debo reconocer un ingreso, porque si no, estos 5.000 no tienen contraprestación. ¿Cómo lo hago? Trayendo a valor presente sus valores. Ahora, yo puedo, para que no me parezca tan alto, puedo bajarme un poco aquí. La verdad, como he inventado estos valores, 7.800, 7.000 y 5.000. Listo, 6.880, creo que todo estaba vinculado ya. Sí, 13 menos 12 me queda 10. Ah, ahí está un poquito más razonable. Y de esta manera es lo que nosotros reconocemos. ¿Cómo hacemos el asiento de reconocimiento? Grupo, detalle, debe, a ver. Listo. Entonces, aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque
todo esto, vamos a poner de una vez, se crea como un activo de propiedad planta y equipo como planta productora. Aquí le pondría planta productora en crecimiento, ¿no? En crecimiento. Porque otra sería la planta productora en producción. Déjenme moverlo un poquito más acá. ¿Qué hacemos para acá? Hacemos un poquito más grande esto. Un poquito más grande esto. Listo. No sé por qué no me coge. Entonces yo tengo planta productora en crecimiento que se va capitalizando todos los valores que nosotros tenemos acá al inicio. No vamos a poner el primer mes, que sería la semilla más los 500 más los 800. Contra, puede ser un pasivo, que puede ser de proveedores, ya depende de cómo le tengamos nosotros. Esto no es, que sería por los 900. Entonces, así se contabilizaría todo este grupo, siguiéndole, capitalizándole. Una vez que llegamos acá, cerramos la planta en crecimiento y creamos una planta productora en producción. Contra la planta productora en crecimiento. Le cierro, por supuesto. Va a quedar en cero y en este momento ya se cierra por los 6.500. Después, aquí le voy a poner, aquí le pongo como número 1, número 2, solo para que le sirva de referencia, ¿no? Esto fue el registro del número 2. Este fue el registro de acá del número 1. ¿Qué va a pasar con este? Vamos a ponerle con N3. Y en el N3 vamos a reconocer ya los gastos. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer? Y a todos los desembolsos va directamente a resultados. N3. Entonces vamos a tener aquí un gasto o costo, como quieran llamarla, ¿de qué? De mano de obra, de insumos, de mano de obra y de depreciación. Contra, obviamente, el pasivo de proveedores por los 500 y los 300 y contra el activo de depreciación acumulada de planta productora por los 541,67. Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda? El reconocimiento del ingreso, porque todos van igual, ¿no? Que sería el N4. Y el N4 lo que hago es el reconocimiento de productos agrícolas. Ojo, ya no es norma NIC 16, sino es NIC 41, por el reconocimiento correspondiente de los 10.000 contra un ingreso de producción agrícola por los 10.485.
Ahora recuerden que tributariamente esto no es considerado ni los gastos como gastos ni el ingreso como ingreso. Esto me generaría un impuesto diferido. Listo, y así sería el registro global de todas las transacciones. Y esto sería un ejemplo de cómo podemos contabilizar una planta productora en el proceso de capitalización, en el proceso de producción y cómo hacer el reconocimiento del producto agrícola. Muy bien, mis queridos amigos, ¿alguna inquietud, por favor? Espero que haya estado bastante claro. No sé si existe alguna duda adicional. Alex, si hay una pregunta. A ver, los cortes de la alfalfa de la planta productora en producción, o sea, propiedad planta de equipo, ¿cómo pueden medir? A ver, no te entendí, mi querido Marcelo. Primero, el alfalfa es planta productora, creo que, a ver, tendríamos que analizar, no sé si la alfalfa es raíz. Déjame ver. Eh, planta, alfalfa. Descripción del cultivo. Aquí siempre tienen que ir a la descripción del cultivo, ¿no? Me dice, sí, es una planta productora y a los 2 años toca gastar algo para desmantelar la plantación. A ver, pero si le desmantelas, quiere decir que ya le arrancas y le vuelves a cultivar. ¿Estoy en lo correcto? No, porque aquí se me mezcló Marcelito y yo, Junior, no sé tu nombre, JR Tapia, si me ayudas te puedo llamar adecuadamente. Entonces, los cortes de alfalfa de la planta planta productora en producción, o sea, propiedad, planta y equipo, ¿cómo se puede medir? Por peso tal vez. Ah, ¿cómo le mides? Claro, porque ¿cómo se vende? Por ejemplo, en muchos casos se venden por toneladas, se venden por quintales, se venden por kilos. Entonces, habría que establecer cuál es el perímetro de venta y en base al perímetro de venta nosotros podemos establecerlo. Si se vende por peso, pues deberías considerarle por peso. Y le hacemos el cuadrito. Acuérdate que cuando nosotros tenemos el cuadrito aquí, en esta otra, perdón, aquí establecemos la medida y esa sería la medida. Entonces, en la pregunta que nos hacía nuestro amigo, entiendo que el tiempo de producción al planta es 2 años. Jaime, ya, perfecto. 2 años por lo que tendría que tocar reemplazar la planta, entonces esa planta a los 2 años simplemente le amortizas, algo muy similar a lo que hicimos aquí, pero simplemente habría que preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en crecer? Si es ¿cómo digas? De 2 años, tal vez se demora en crecer 3 o 4 meses. Entonces, esos 3 o 4 meses van con color verde, solo se capitalizan. Y a partir de ese momento, Jaime, habría que depreciarle hasta los 2 años, que es el que tiene la vida útil la planta. El ejemplo sí te puede servir también para esta situación. ¿Alguna otras inquietudes, mis queridos amigos? No sé si Jaime y Marcelo les quedó claro. ¿Sabes qué? Nunca había analizado la alfalfa. Ah, mira, es una planta con flores perennes. Eso tiene otra característica. Eh, a ver, por ejemplo, aunque no lo crean, el banano es una raíz perenne, o sea, es una raíz que podría durar 30, 40, 50 años, pero ahí viene, el agrónomo dice, mira, a los 20 años ya nos toca erradicarle porque ya la raíz empieza a debilitarse y no te saca productos adecuados. Puede ser que la raíz sea perenne, en este caso la alfalfa también ha sido unas flores perennes. Entonces, en este sentido, puede ser, habría que analizarlo. Puedes mantenerlo, entonces no va a ser siempre 2 años. Tal vez en algunos lados pueden ser 3 o 4, dependiendo de la característica, del clima y demás, pero generalmente sí establecen un periodo de reposición que sería ese. Mm, Las flores púrpuras, alfalfa, nombre botánico.